Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antepasados de Jesús. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón, y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Buz, y Rahab su madre. Buz fue padre de Obed, y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafá, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacín y Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en esta lectura que Dios toma en cuenta realmente la genealogía de su pueblo. Vemos como en esta genealogía que habla de estas generaciones desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, con su padre adoptivo José, nos damos cuenta que es importantísimo que nosotros captemos que Dios quiere realmente que nosotros comprendamos que la genealogía tiene una gran importancia de esa sucesión de ese linaje del cual tenía que nacer el Mesías. También nos damos cuenta de la sucesión de autoridad que recibieron los apóstoles, ¿verdad? Hasta el tiempo presente vemos que los pontífices, o sea, los papas, van en una sucesión al pasar los años y los siglos. Ha venido esa sucesión y está todo escrito de esta sucesión de el primer papa hasta el último papa. Vemos que esa sucesión de autoridad que el Señor Jesús
dio a Pedro, va en esa sucesión hasta el día de hoy, que se encuentra hoy esa autoridad en León XIV, el Papa actual. Eh, Jesús no podía nacer fuera de ese linaje, del linaje de David. Y vemos que desde todas estas generaciones, 14 generaciones diferentes, en esas sucesión o genealogía aparecen muchas personas que cometieron muchos errores, pero realmente Dios está siempre atento a santificar y hacer de nuevo las cosas. Vemos como muchos errores cometidos en la genealogía, muchas personas cometieron grandes errores en la genealogía para nacer el Cristo, el Hijo de Dios. Pero esto no quiere decir de que Dios abandonó realmente a su plan. Asimismo, también podemos ver hoy día muchos errores que se cometen quizás en las autoridades que dejó instituida Jesucristo, pero nos damos cuenta que Dios es el juez único que puede realmente juzgar y sentenciar cada uno de los actos de nosotros los humanos, especialmente cuando se trata de esa iglesia que le instituyó. Dios tiene para todo un juicio. Los buenos irán a un lado, los malos irán a otros. Aquel que quizás de una forma u otra no ha sabido obedecer a Dios y ha abusado quizás de su autoridad, de seguro que el Señor va a tener que enfrentarse al Señor y Él va a hacer su juicio. Así que nosotros nos toca realmente mantener nuestra mirada fija en Jesús y tratar de mantener nuestra mente ocupada en el reino de Dios y mirando siempre hacia arriba, hacia el cielo. Nosotros quizás podemos encontrar una seguridad en nuestro caminar en el Señor. Si miramos a los lados y miramos las faltas de los demás, nosotros podemos caer en la tentación de ser nosotros jueces, convertirnos en jueces, y solamente hay un juez al que le debemos dejar todo bajo su autoridad. Por eso es tan importante que nosotros leamos la genealogía de todas estas personas y vemos que en ellas ocurrieron algunas situaciones que realmente nos ponen a pensar a nosotros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que Dios haya abandonado a su pueblo. Vemos como Dios, en su gran amor, Él tiene la solución a todo problema. David, su amigo, el amigo de Dios íntimo, y un hombre que estaba realmente hecho al gusto de Dios, cometió un error. Pero a través de ese error, Dios nos enseña a nosotros también a que nosotros debemos realmente mantener realmente la vista puesta en Dios, y de lo contrario, si quitamos la vista de Dios, quitamos la vista en las cosas de arriba, de momento puede surgir la debilidad humana y cometer un error grave, como le pasó al rey David. Pero Dios no le negó su amistad. Él continuó al lado de David. Él se arrepintió, pero tuvo que pagar consecuencias, enfrentar consecuencias por su error. Así que
nosotros también tenemos que fijarnos en estas situaciones que nosotros podemos entender y a veces preguntarnos por qué realmente suceden estas cosas. Simplemente es porque nosotros los humanos tenemos un potencial para inclinarnos hacia lo incorrecto, hacia lo que es placentero para nuestros ojos. Juzgamos según nuestra, ah, nuestros caprichos y por apariencia, acuerdo a las apariencias. Entonces, pues, si vemos como el rey David, atraído por la belleza de Betsabé, él cae en este adulterio, ¿verdad? Y también en el crimen de mandar a matar al esposo de esta bella mujer, Betsabé. ¿Cómo nosotros podemos aprender de que Dios realmente nos perdona, pero también nos hace pasar por diferentes situaciones que son consecuencia de nuestros errores? Y Él nos perdona, pero también a través de la consecuencia que nos hace pasar, nos enseña también. Es decir, que Dios nos purifica de muchas formas. Así ha sido la genealogía de los ascendentes de Jesús. Jesús es descendiente de la raza de David, pero vemos en la raza de David que ocurrieron muchas cosas que no eran tan santas ni tan agradables a Dios. Por lo tanto, Dios nos enseña con esto que nosotros realmente lo que tenemos es que interceder por las faltas que vemos en las personas que son de Dios, las personas que están al frente del pueblo de Dios, ser nosotros misericordiosos como Dios es misericordioso y saber perdonar como Dios perdona. Es decir, que en esta genealogía de Jesús, los antepasados de Jesús vemos que no fueron tan santos como diríamos. Muchos de ellos cometieron grandes errores y Dios realmente continuó con su plan de que Jesús naciera de esa descendencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, dándose el caso de que el padre de Jesús aquí en la tierra era solamente su tutor, su protector, no era realmente de la sangre de Jesús, pero Dios Padre lo usa como un instrumento valioso para ser el Padre de Jesús aquí en la tierra, para llevar a cabo su plan. Vemos que no puede haber pecado en esa descendencia de Jesús, porque realmente si decimos que la descendencia de José, el padre de Jesús, padre adoptivo de Jesús, quizás está en esa descendencia la mancha de algunos pecados, pero ahí realmente no llega a la sangre de Jesús. Nos habla de María, que su madre, la madre de Jesús, que fue pura y sin mancha. Entonces, de ahí podemos deducir que en Jesús ese pecado de esa descendencia de Jesús, no ha habido pecado en Jesús, que Él es puro y sin mancha como su madre María. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una gran separación, hay ahí como un punto y aparte, ¿verdad? José realmente es el verdadero descendiente de todas esas antepasados de Jesús en realidad. Pero David tenía que nacer realmente de esa descendencia de David, y José, realmente el padre adoptivo de Jesús, descendía de
este linaje de David, o sea, desde Abraham hasta David. Y, y de David hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Está claro que Jesús es sin mancha, y aunque sus antepasados cometieron errores, Jesús realmente queda totalmente aparte de todos esos errores, manchas de pecado que hayan cometido sus antepasados, porque realmente la sangre pura de Jesús nos la da María, la Virgen María. Ella fue engendrada sin pecado original. Así que ahí vemos la claridad de la importancia de esta genealogía que en José, el padre adoptivo de Jesús, hasta ahí llega quizás todas aquellas faltas que pudieron haber cometido los antepasados de Jesús, pero en sí nos habla de la Virgen concebida sin mancha original, que es la sangre que lleva Jesús en él. Así que nos damos cuenta que es importante esta genealogía, por eso está en la santa palabra de Dios, para distinguir una cosa de la otra. Jesús realmente es puro y sin mancha, igual que su Madre Santísima, la Virgen María, que fue engendrada sin pecado original. Bendito sea el nombre de Jesús. Es importante entonces que leamos la genealogía de los antepasados de Jesús. Y así podemos entender la belleza de esta de este prodigio que hace Dios de darnos un Salvador. Por eso en este tiempo de Adviento, busca a Jesús, el santo, el puro, y también pide a tu Madre Santísima, la Virgen María, que es Madre de todos los humanos, que interceda por ti para que el día de Navidad haya un gran regocijo en ti y que el Padre Dios te llene de muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.